Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Usted bien? Todo bien, gracias. Buenísimo. Había perdido la reunión de Zoom, pero ya la encontré. A ver, vamos a guardarla. Listo. Ah, mientras esperamos a ver si se conecta alguien más. Sí, voy a conectar la compu, profe. Dale. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿cómo andás, Jessica? ¿Todo bien usted? Todo bien. Esperemos un poquito más porque Cassandra tiene que poner hoy. Esperen que no se haya sumado todavía. Ah, no, Antonella es la que tiene que poner. Viene Lucas, bien, Bachi. Mm. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. ¿Cómo le va? Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro. ¿Cómo andan? Hola Vale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegra. Voy a copiar esto. Y es 12. ¿Alguien sabe algo de Antonella? Aparentemente se iba a conectar en la clase anterior, que es de Literatura Latina uno y no pudo. Me había avisado de eso. Conmigo se Ahora, comunicó el sábado, perdón Lucas que me interpuse, se comunicó el sábado para ver qué habíamos trabajado el lunes, porque me dijo que hoy tenía que dar el teórico, cómo es sobre Becker, la clase sobre Becker. Eh, yo le pasé los apuntes, bueno, un poco tarde el sábado, pero no supe más que eso. Ok. Profe, a mí me escribió ayer y también estaba preparando para supuestamente dar hoy el oral. Ok. ¿Ustedes la tienen entonces en el WhatsApp? Sí, Sí, ahí le ¿Alguna? escribo. Le escribimos Valera para preguntarle más que nada para saber si la esperamos o no, porque la verdad es que yo tenía la clase preparada de cierta manera y si no viene y si no avisa es mucho más complicado todo. Mm.
Bueno, mientras ya está, pasé lista. Acá estamos. Eh, Bueno, Lucas, no sé si vos, como no viniste el viernes a la clase, el viernes, cualquier cosa, el lunes pasado a la clase, si preguntaste más o menos qué hicimos, si no te ponemos en tema rápidamente. Sí, algunos apuntes me pasó una compañera, estuvieron viendo sobre el romanticismo, ¿no? Sí, estuvimos viendo sobre Específicamente, el romanticismo en España, y después analizamos la introducción sinfónica de Becker a las rimas. Eso es muy importante porque es el texto que nos permitió después, ¿no? Como poder entender y analizar algunos de los poemas que vimos. Y analizamos, con más profundidad, analizamos la rima número 1, ¿sí? Que en un punto es la primera rima y es la que da el tono al resto de las rimas y en la que explica, bueno, justamente esta idea, ¿no? Del poeta, el genio torturado, que trabaja constantemente con las palabras y el idioma para plasmar ideas y que el lenguaje siempre le termina resultando insuficiente para expresar, ¿no? Como es uno de los grandes tópicos de la literatura y, y es muy importante en Becker en particular. Así que sí, vas por buen camino. Bien, No, le llegó el mensaje, pero no lo leyó. Mm, ¿le mandaste audio o escrito? No, le mandé audio, le mando un escrito ahora. Y sí, porque los audios uno a veces no los puede escuchar. Es mejor siempre escrito. Vamos a ver. Acá. Bueno, ahora cuando termine de escribir, empezamos nosotros. No. Bueno, yo entonces lo que puedo hacer es dar cuenta de algunas cuestiones desde distintos textos bibliográficos sobre el romanticismo español y sobre Becker en particular. El primer texto que les voy a comentar algunas cuestiones es un texto que se llama Panorama Crítico del Romanticismo Español, de un tal Romero Tobar. Y voy a hablar un poco del capítulo 2 brevemente. Este autor lo que va a decir es que el romanticismo español se da en el paso entre el siglo XVIII al siglo XIX. Sabemos, lo dijimos en la clase anterior, que el romanticismo llega a España un poco más tarde, ¿no? Cuando ya había conquistado un poco los movimientos literarios en Europa y especialmente en Inglaterra y Alemania, donde es más fuerte. Em, entonces, obviamente también es un momento de muchos cambios y turbulencias políticas y puede ir uno lo puede pensar un poco como de la mano de eso, como siempre hacemos. Em, Él va a señalar como un tema especial que pasa con el romanticismo español, es que el romanticismo en España se encuentra con una cultura que está arraigada en una visión mítica del pasado, y que esa es una peculiaridad, que no sucedía lo mismo en las otras sociedades europeas en esos momentos. Eh,
Y entonces lo que va a estar como recorriendo la sociedad española, los tópicos que van a estar recorriendo la sociedad española en ese momento, él va a nombrar al historicismo, ¿no? Como un interés por la historia, al idealismo, y pensemos idealismo también, el idealismo va a ser muy importante, es una corriente filosófica alemana, además. Y un poco lo podemos pensar, ¿no? En relación a lo que vimos de Becker, esta idea, porque eso que el lenguaje no le alcanza y demás, lo podemos pensar como una búsqueda de un idealismo, ¿no? De un ideal, que por eso el lenguaje nunca llega, porque eso que él está pensando es del orden de lo ideal, ¿no? Y las sociedades y las personas no nos manejamos dentro de lo ideal. Lo ideal tiene más que ver justamente con la idea, con el pensamiento, con un montón de cuestiones que después en la práctica no suceden. También dice que se va a encontrar un fuerte criticismo, es decir, es una sociedad donde las operaciones críticas sobre el tiempo, sobre la filosofía, sobre la historia van a estar muy candentes. Y también un fuerte antiacademicismo, que eso lo sabemos, eso es una característica muy compartida por el romanticismo, porque como nosotros habíamos dicho, si el romanticismo era una suerte de respuesta al racionalismo, ¿no? Donde se quiere dejar de lado la lógica racional para poner el acento en la expresión de los sentimientos, por ejemplo, entonces el antiacademicismo va a funcionar en ese sentido, ¿sí? Se cree que la palabra romántico, no como la entendemos nosotros, entendemos ahora romántico, ¿no? Como algo que tiene que ver con el amor, el enamoramiento y qué sé yo, pero viene del romanesco y significaría fuera de lo común, ¿sí? Porque a veces es difícil entender, bueno, en Becker no, porque tiene varios poemas así románticos, pero digo, el acento del romanticismo también está puesto en lo fuera de lo común. Y en ese sentido, lo podemos relacionar con esta idea de genio, ¿no? El genio es aquel que es fuera de lo común. Es un individuo que se separa del resto por sus cualidades de genio, porque es un excelente poeta, porque es un excelente pintor, por lo que sea, ¿sí? Este autor también va a decir que algunos sostienen que el romanticismo es una constante histórica, es decir, que no es solamente en este periodo que se puede hablar de romanticismo. Y hace una mención a algo que creo que dijo Cassandra en la clase anterior. Dijo, bueno, pero sí, que lo había leído, que dijo, bueno, pero el romanticismo no tiene que ver con el barroco. ¿Se acuerdan? Y yo le dije, sí, había algunas cuestiones que se podían pensar. Pero bueno, yo no creo que el romanticismo sea lo mismo que el barroco, ¿no? Pero bueno, es verdad, o sea, no estoy de acuerdo no con lo que dijo Cassandra, sino con la lectura esta de que el romanticismo es una constante histórica, que cada tanto tiempo aparecen movimientos, digo, porque eso es medio ridículo en el sentido de pensar, bueno, el clasicismo es igual que el neoclasicismo, pues no, de ninguna manera, pasaron muchos siglos en el medio, la sociedad estaba discutiendo otras cosas, la literatura estaba haciendo otras cosas. Entonces, bueno, a veces como que está bueno no caer en decir, ah, bueno, esto también es romanticismo y demás. Em, el autor plantea una cosa que parece paradójica, pero que tiene sentido, que dice que hay una heterogeneidad y a la vez una unidad del romanticismo. ¿Qué quiere decir con esto? Dice que, bueno, que el romanticismo tuvo mucha influencia, los romanticismos tuvieron el romanticismo de Francia, el alemán, el italiano, ¿no? Que fueron muy influyentes. Sin embargo, aunque hubo una diversidad de los romanticismos nacionales, y eso lo hablamos también, ¿no? Como que en cada lugar el romanticismo
hizo o se comportó de cierta manera. No es lo mismo el romanticismo, como estamos viendo, español, que el alemán o el inglés, o incluso el romanticismo que llega al Río de la Plata, que nosotros hablamos del ejemplo de Esteban Echeverría, pero que a pesar de que cada uno tenía sus propias cualidades, propios acentos, sí había una unidad básica en el movimiento, es decir, había un sentido de pertenencia al romanticismo, por más que esos autores después no fueran tan parecidos entre sí lo que hacían. Este autor también menciona algo interesante, una cita de Octavio Paz, para justificar que él dice que hay una ruptura, o sea, para hablar entre la ruptura o continuidad entre la Ilustración y el romanticismo, ¿no? Dijimos, veníamos de la Ilustración, después viene el romanticismo, y siempre pensamos los distintos movimientos como rupturas entre sí. Pero hay una forma que es interesante, una cita de Octavio Paz, para pensar lo que dice: la modernidad es una manera de dos caras opuestas, la Ilustración y el romanticismo. ¿No? Como si te vas por encima de los movimientos artísticos y pensás en la idea de modernidad, en el momento en que, ¿qué entendemos por modernidad? Todos esos movimientos que terminan en los establecimientos en Europa y después en América Latina de los estados modernos, ¿no? El estado como lo conocemos ahora, obviamente hubo cambios, ¿no? Pero esta idea de ir dejando de a poco de lado el tema de las realezas, ir dejando un poco de lado el tema de la religión como forma de organizar un estado, ¿no? Todo eso habla de una cultura moderna. La unificación, hablamos de la unificación lingüística en los países europeos donde había distintos dialectos o incluso distintos idiomas, etcétera, etcétera. Entonces lo que dice Octavio Paz es interesante, es decir, bueno, en realidad pensar que la Ilustración es una cosa y el romanticismo es otra, por un lado cierra, pero a la vez está bueno quizás pensarlo como que son son las dos caras de una misma moneda, que es la modernidad, que presenta cuestiones así de diferentes, ¿no? Por un lado tenemos esta idea de la Ilustración, el raciocinio, qué sé yo, que todas esas apuntalaron, ¿no? Al Estado moderno, digo, si tuviéramos que pensar entre lo que estuvimos hablando el otro día. Tenemos la Ilustración y el romanticismo. Por el lado de la Ilustración podemos entonces pensar, bueno, el impulso a la ciencia, ¿no? El impulso a que los desarrollos filosóficos sean pensados desde una especie de marco que tiene que ver con la racionalidad, lo científico y demás, y que eso después sale de la ciencia, digo, y eso se traslada, por ejemplo, no sé, a las leyes, ¿no? Digo, ya que los códigos legales no estuvieran tan pegados a cuestiones más místicas o religiosas o qué sé yo, tenemos el mojón de la declaración, perdón, de la Revolución Francesa, ¿no? Con esta idea de libertad e igualdad, ¿no? Eh, entonces digo, todo eso lo podemos pensar en relación con la Ilustración. Pero por el otro lado también tenemos al romanticismo, y el romanticismo lo que hace, que también tiene que ver con la constitución de los estados modernos, dijimos que era rescatar las culturas populares como forma de que los países se puedan diferenciar entre sí. O sea, el rescate vino por ese lado. Ok, ¿yo por qué soy Francia y no soy Alemania, si compartimos una frontera? ¿O por qué soy Francia y no soy Italia, que también compartimos una frontera? Pues bien, recuperemos ciertas cuestiones de la cultura popular que dan una idea de unidad y de país, además de una lengua, por ejemplo. Bueno, el autor menciona también esta idea de que en España no alcanza el mismo grado que, es algo que habíamos dicho, ¿no? Que el romanticismo español llega tarde a España y que no tiene tanta influencia y quizás tanto peso como en otros países europeos. Nosotros igual dijimos, bueno, sí, eso es cierto, pero a la vez tenemos a un Becker, ¿no? Es un autor que hasta el día de hoy se sigue leyendo. Pero podemos pensar, o el autor lo dice, y a mí me parece acertado, que si nosotros venimos insistiendo
como que muchos autores leen en España un cierto atraso, ¿no? Como que siempre llegan tarde, no solo el romanticismo, sino que llegan tarde a deshacerse de una monarquía absolutista. Si la presencia de la religión en la organización estatal sigue siendo fuerte, si hay una gran masa campesina que sigue viviendo alejada de las grandes metrópolis y alejada de los centros académicos, de los centros científicos, como vimos, bueno, no, todavía no, ya lo vamos a ver, en Doña Perfecta, pero digo, en España siempre eso está presente, ¿no? Esta idea de que es un pueblo en el que las cosas, y hasta el día de hoy nos pasa eso, ¿no? Porque seguimos sabiendo que la Iglesia Católica es sumamente fuerte en España, que los partidos políticos al día de hoy tienen que andar peleándose por cuestiones que por ahí en otras sociedades no son tan fuertes y que tienen que ver con esta importancia que aún se le da a la religión. Bueno, entonces este autor dice, bueno, es posible también que el romanticismo no haya sido tan fuerte en España porque se encontró con una sociedad mucho más tradicionalista y por lo tanto la modernidad en España tarda en llegar. Entonces, si pensamos que el romanticismo está ligado como a ese espíritu de la modernidad que está invadiendo gran parte de Europa, digo, dijimos, Francia tuvo su revolución política, ¿no? E Inglaterra tuvo su revolución industrial. En España no pasó nada de eso, ¿sí? Los métodos de producción española siguieron siendo muy artesanales, digo, todo eso, entonces fue un país que entró mucho más tarde a la modernidad y por lo tanto podemos pensar que por eso el romanticismo no fue un movimiento que pudiera aprender tan rápidamente y con tanta fuerza en esa sociedad, ¿no? Como las condiciones no estaban dadas. Después menciona otra cita de Octavio Paz, que me parece interesante, que sigue pensando esta idea de, bueno, ¿qué pasa con el romanticismo y la modernidad? Y dice, el romanticismo como gran negación de la modernidad, pero es una negación moderna, ¿no? Digo, como para que algo sea moderno no necesariamente tiene que ser un movimiento que apoye, funde o robustezca esa modernidad, sino que también la forma de oponerse a la modernidad de los románticos fue una forma moderna de hacerlo, ¿no? Em, Después, otras cuestiones que son interesantes pensar, dice este autor, es, en primer lugar, la idea de que hay una nueva imaginación que se presenta como creadora. Y eso lo tenemos en Becker todo el tiempo. Como que la imaginación deja de ser un jueguito, ¿no? Antes como la idea está de que, bueno, la imaginación son ensoñaciones, son jueguitos y qué sé yo, y no son el sustento o el material de la creación. Y que eso cambia con el romanticismo. Porque de nuevo, ¿a qué lo estamos oponiendo? Como creación de saber o de cultura, veníamos del palo de la racionalidad, ¿no? Eso es lo que crea. En cambio, ahora, la imaginación, que es aquello que se escapa totalmente a los parámetros más racionales, también va a ser considerada creadora. Y bueno, todo el primer poema, la primera rima que leímos de Becker es básicamente eso, ¿o no? Él con esas imágenes, la introducción sinfónica, que él está ahí atormentado con todas sus imaginaciones y qué sé yo, está hablando de eso, ¿no? Como que eso es, el material creador es lo que tiene que ver con su imaginación. Él no está ahí nombrando cuántos libros leyó o, ¿no? Digo, el foco está puesto en otro lado. Y además, eh, también se señala que cuando llega el romanticismo a España, también se da
una forma nueva de ser escritor, ¿no? La forma de vida de los escritores cambia, se empieza a dar ya un proceso de profesionalización, que también lo vamos a ver cuando, no sé a quién le toca dar Larra, pero eso está, que es el escritor profesional, el escritor ya periodista también. Y estos nuevos escritores, en vez de tener un mecenas, como antes, ¿se acuerdan que hablamos de eso, no? Siempre algún señor o alguien con dinero que ponía la plata para la obra, para que escribieran, para que pintaran, para lo que sea, se va desplazando el mecenazgo, que queda medio como un resabio de fines del medioevo, del renacimiento, ¿no? Tenemos que pensarlo en sociedades, el mecenazgo funcionó muy bien en sociedades muy estamentadas, digo, o tenías al señor feudal, o tenías al rey, o tenías a la corte, y si no, como a los Medici, ¿se acuerdan que vimos en Historia del Arte? ¿No? ¿O acá lo vimos? ¿Acá? Pero no, lo deben haber visto, pero la No. historia de los Medici es Claro, con como lo que vimos en Historia del Arte, ¿no? Como, bueno, está bien, esa era una familia que logró hacer un montón de dinero y por eso, y con ese dinero puso guita para las artes, pero también fue comprando, al final terminan comprando un título, ¿se acuerdan? Bueno, digo, sociedades como muy estamentadas. En cambio ahora ya estuvimos hablando también de el nacimiento de la burguesía como una nueva clase social que es la que empieza, o sea, la modernidad, la revolución moderna, la revolución francesa son revoluciones burguesas. Es decir, hay una nueva clase social que no es pobre, o sea, tiene el dinero, pero no tiene los títulos. Y entonces, al no tener los títulos, había un montón de cosas de las que se quedaban afuera. Bueno, acumularon dinero, por lo tanto, acumularon poder e hicieron las revoluciones y los cambios sociales que necesitaron para ocupar el lugar en la sociedad que ellos creían que debían ocupar, como pasa siempre, ¿no? Como el surgimiento de una nueva clase social va a trastocar toda esa sociedad, sobre todo cuando es una clase social que detenta algún tipo de poder, en este caso el dinero, ¿no? Porque, bueno, las clases bajas se siguen reproduciendo incesantemente y lamentablemente nunca pasa nada que haya un cambio que venga de ese lado porque no tienen ni el poder simbólico ni el poder económico. Pero en este caso la burguesía sí. Entonces digo, la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, todas las revoluciones que se dan en Europa, o los intentos revolucionarios que se dan en Europa en el siglo XIX tienen que ver con eso. Entonces el mecenazgo ya no es más una forma de bancar las artes. Entonces esto se profesionaliza y eso pasa acá, pasa en Europa, pero también pasa en América Latina, un poco más tardíamente. Y la profesionalización implica que son trabajadores, ¿no? Que pueden trabajar ya sea como funcionarios de gobierno, como periodistas, que es la que más va en general. Y los románticos también había muchos que eran bohemios, ¿no? Como que, nada, iban por la vida, de alguna manera se mantenían, pero no tenían un trabajo este, de 9 a 18, por decirlo de alguna manera. Es muy interesante eso, sobre todo cuando ven. ¿Ustedes tienen la literatura latinoamericana? No. ¿Sí? No. Ok. ¿Solo En Argentina? tercero. Ah, en tercero. Bien. Bueno, quizás ahí lo vean porque es como que se da todo en el siglo XIX. En Latinoamérica es muy interesante empezar a ver tipo Rubén Darío, por ejemplo, que es uno de los grandes poetas del siglo XIX, era periodista, trabajaba de eso. Fue periodista muchos años del diario de acá La Nación. eh, y viajaba y hacía notas y crónicas y qué sé yo, entonces es muy interesante si uno lo piensa ahora en relación a lo que es el periodismo ahora, con perdón de Mariano, pero ya hablamos de que vos sos periodista deportivo, yo estoy hablando de otra cosa. Igual Bueno, tranquila, profe, que no ejerzo.
Ya sé también eso, si no, no te lo estaría diciendo. No, pero digo, la diferencia, imagínense teniendo un Rubén Darío que escribe en La Nación, ¿entendés? Como que en ese momento era el poeta de América, básicamente. Eh, Conocido en toda América y en Europa también. Eh, ¿Roberto Arlt también era periodista o estoy equivocado? sí, Roberto Art también. Roberto Art ya es entrando en el siglo XX, pero está bien, porque es Sí. principio del siglo XX. Roberto Art era periodista también. Y Roberto Art además nunca tenía un mango, pero porque era, no tenía un mango y además era un delirante. Entonces, bueno, Roberto Art en un momento, este es buenísimo. Nos vamos de tema, pero no importa. ¿Leyeron algo alguna vez de Roberto Art? Sí, bueno, El juguete rabioso. espectacular. Yo leí Un crimen casi perfecto. Y Aguafuerte, las Aguafuertes son muy buenas. Sí, las Roberto Art no aguafuertes. tenía nunca un mango, pero además de no tener ningún mango, a él le interesaba mucho como, bueno, bien principio del siglo XX, le interesaba mucho los inventos, él no es que no podía, o sea, él trabajaba como periodista, nunca tenía un mango, pero no le gustaba el tema del horario fijo, además era medio borracho, todo eso dificultaba que él pudiera llevar adelante una vida con un trabajo más o menos. Entonces siempre estaba ensoñando y pensando qué invento podía hacer él y con eso volverse rico. Y en un momento se le ocurrió un invento que eran las medias de nylon para las mujeres, pero unas que no se desgarraban, porque no sé de qué manera estaban tejidas, que nunca se desgarraban las medias. Y lo quiso hacer, no lo vendió, siguió sin ganar pero digo, era muy delirante, porque imagínense no tener un mango y pensar que te vas a salvar haciendo las medias que no se corren, siendo Roberto Art, que bueno, tendrás buenas ideas, pero no lo veía mucho, ¿no? Como siendo comerciante. Y entonces, bueno, apostó guita a eso, le fue como el culo, todo muy, muy delirante de su parte. Pero bueno, el resto no, el resto eran periodistas o funcionarios o cuestiones por el estilo, y muchos de los románticos también creían en, bueno, en ser bohemios. También había otros que tenían más suerte, como hablamos el otro día de Lord Byron, que por suerte venía de una familia, justamente era un lord con dinero y qué sé yo, entonces podía, pero Lord Byron vivía con guita, pero medio al estilo bohemio, ¿no? Y se iba un rato a Italia, se iba un rato a no sé dónde, iba, volvía, paseaba, eh, tenía minas por todas partes, escandaletes, chupaba, comía, la pasaba bomba. La verdad que si uno fuera Lord habría que vivir como Lord Byron, haciendo nada todo el tiempo, intentando escribir. Bien. Déjenme ver si me quedó algo acá de esto. No, perfecto. Bueno, eso por el lado de este autor. Después, em, voy a hablar de otro texto, pero muy brevemente, de un tal González Dengra, que se llama Bécquer, precedente de la modernidad. Él acaba de decir algo que es medio polémico, como que Bécquer no era romántico y qué sé yo. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Básicamente, bueno, él va a hablar de que Bécquer ejerció el periodismo y que primero dice que primero era romántico y después moderno. Y también se basa en eso para decir que, bueno, que las rimas aparecieron post muerte del autor. Porque creo que en las rimas es donde más se ve esta cuestión medio de lo romántico. Bueno, en las leyendas también, porque la idea justamente de tomar leyendas tiene que ver con lo que estuvimos hablando de la cultura popular y demás. Perdón, profesora, ¿es cierto que las rimas aparecieron o se publicaron por mortem? Sí, Ah, no sabía yo, perdón. sí. Vieron que él murió muy joven. Tendría creo que, ¿cuánto? 36 años. Nada. Em,
esos son los pensamientos que uno no tiene que tener, tipo cuando está esperando al colectivo, tipo, Becker murió a los 36 y miren todo lo que hizo y yo estoy acá tomando frío esperando al colectivo. Em, no pensar en eso, tampoco antes de irse a dormir. Bien, lo que este autor señala un par de cosas, no sé si muy importantes, pero bueno, el tema habla de que en las rimas, como que lo que se puede identificar, la temática del amor se puede identificar como tres situaciones con respecto al amor. Habla del amor expectante, del amor cumplido y del amor desdichado. Creo que lo que más se ve es lo del amor desdichado, ¿no? O el amor ya como, sí, cumplido o terminado. Yo más que en cumplido, el cumplido me parece un poco light. El problema siempre es el amor que se terminó y en general se termina mal, ¿no? Como decía, todo lo que termina, termina mal, Calamaro, bueno, más o menos Becker se mueve en esa misma idea. Lo que el autor va a decir es que Becker en realidad es un cruce intergeneracional, perdón, entre los románticos y los modernos, porque después viene el modernismo como movimiento literario. Eso es importante. Entendamos que la modernidad como proceso social y político no es lo mismo que el modernismo en la literatura. Son dos cosas distintas. Si bien tienen el mismo nombre, y suceden más o menos al mismo tiempo, son dos cosas distintas, ¿sí? No nos confundamos con eso. Y después lo que señala es que por todos estos motivos, a Becker durante mucho tiempo no se lo leyó. Y que recién lo rescatan, y que uno de los, en fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y uno de los que lo rescatan justamente es Rubén Darío, de quien hablábamos hace un ratito. Yo creo que este año no leemos nada de modernismo, me parece. No. A ver si, bueno, pero no. No. Ya después nos vamos. No, no vamos a ver nada de modernismo. Ok. Bien. Entonces, antes de seguir con lo próximo, cortamos porque quedan 2 minutos y se va a cortar. ¿Y les parece? Bien.